Hola niños, esta nueva semana comenzaremos haciendo un rápido repaso sobre la estructura y los elementos básicos de un texto narrativo. Y comenzaremos obviamente revisando su estructura, donde encontramos inicio, desarrollo y desenlace. Dijimos que en el inicio siempre se van a presentar los personajes y a veces vamos a encontrar el espacio y el tiempo. Si no los encontramos, los vamos a encontrar en el desarrollo y eso también está bien. Pero lo que nunca va a faltar en el inicio es la presentación de los personajes. En el desarrollo se va a desenvolver la historia, va a aparecer el objeto del deseo, que es el protagonista de nuestra clase de hoy, y el conflicto o nudo, que lo vamos a ver en las clases posteriores. Por último, vamos a encontrar el desenlace, donde se va a resolver el conflicto para bien o para mal del protagonista, y ahí ya finaliza la historia. Revisemos ahora un texto narrativo donde se encuentra identificada la estructura. Comenzamos la lectura. Caso resuelto. María siempre fue una niña tranquila y tímida que destacaba por sus buenas notas y ser amiga de todos. Un día llegó Marcelo al colegio, un niño simpático y travieso que hizo saltar el corazón de la niña, y aunque ella no sabía qué era, había algo en él que la cautivaba. Por su parte, Marcelo ni siquiera sabía que ella existía, hasta que un día ambos estuvieron involucrados en un problema, ya que los habían acusado de insultar a la maestra. Finalmente descubrieron quién había escrito el insulto y la profesora los felicitó por resolver el caso y descubrir al culpable. Desde ese día, María y Marcelo son amigos inseparables. Como siempre, el inicio lo destaqué en rojo, en verde destaqué el desarrollo y en azul el desenlace. Si revisamos el inicio, solamente vamos a encontrar la presentación del personaje y una descripción de ella. Nada más, no vamos a encontrar ni espacio ni tiempo, pero eso puede pasar, como también nos ha pasado en otros textos, y está bien. Tampoco aparece ninguna acción relevante. ¿Y por qué? Porque las acciones relevantes marcan el inicio del desarrollo. Veamos si es así. Dice: un día llegó Marcelo al colegio. La acción es llegó, ¿verdad? Entonces, en el momento en que Marcelo llegó al colegio, comenzó a desarrollarse la historia. Antes no. Antes solamente teníamos la presentación de María y su descripción. Pero en el momento en que llega Marcelo, empiezan a suceder las acciones. Luego viene el desenlace. Y el desenlace también está marcado por una acción importante. Veamos esa acción. Dice: finalmente descubrieron quién había escrito el insulto. La acción aquí es descubrieron. Una vez que ellos descubrieron, se arregla el conflicto, que era el que los hubiesen involucrado en insultar a la maestra, ¿verdad? Pero cuando ellos descubrieron quién había escrito este insulto, la profesora los felicita y se arregla el conflicto y termina la historia. Si te das cuenta, tanto el desarrollo como el desenlace se marcan por acciones concretas, por acciones exactas. Cuando yo te pido en las guías, escribe la acción exacta que marca el desarrollo, me tienes que escribir la acción exacta. No es necesario que me escribas todo el desarrollo. Por ejemplo, si yo te lo hubiese preguntado de este texto, hubiese bastado con que tú me pusieras: un día llegó Marcelo. O por último, llegó Marcelo. Con esa frase, con esa oración, perdón, porque tiene verbo, con esa oración, tú me marcas el inicio del desarrollo. Y si te hubiese preguntado la acción exacta del desenlace, podrías haber escrito: finalmente descubrieron. Y con eso yo me doy cuenta de que tú identificas cómo se marcan el desarrollo y el desenlace y que sabes identificar las acciones exactas.
Veamos ahora el objeto del deseo, que es nuestro protagonista en esta clase. El objeto del deseo es uno de los elementos más importantes de un texto narrativo, pero sin embargo es muy poco conocido, ya que no se le da mucho énfasis, pero que sin embargo, si este objeto del deseo faltara, no tendríamos texto. ¿Por qué? Porque el objeto del deseo es el que motiva las acciones de los personajes. Revisemos las imágenes. Encontramos príncipes, tesoros, coronas, una imagen que señala la paz y otra imagen que señala el amor. Veamos entonces qué sucede con estas imágenes. ¿Qué es el objeto del deseo? En un texto narrativo se conoce como objeto del deseo aquello que anhela alcanzar el protagonista. El objeto del deseo puede ser un objeto material, como dinero, propiedades e incluso personas, o bien también se puede anhelar alcanzar sentimientos y emociones como el amor, la paz y la hermandad. Recordemos nuevamente que el objeto del deseo siempre va a aparecer en el desarrollo de la historia. Acá me dice que es lo que anhela alcanzar el protagonista. Veamos ahora. El antagonista también persigue el objeto del deseo, ya sea con la intención de alcanzarlo para sí mismo o bien con el fin de sabotear al protagonista. Revisemos ahora algunos ejemplos. Acá tenemos diferentes objetos del deseo. Vamos a seguir analizando la sirenita. Revisemos la primera imagen, donde encontramos a la sirenita casándose con el príncipe Eric. ¿Por qué? Porque el objeto de deseo de Ariel era casarse con el príncipe, era obtener el amor de este príncipe, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace la sirenita durante el texto es para alcanzarlo a él, es para llegar a alcanzar su amor. Pero revisemos ahora a la antagonista, a Úrsula. Y nos dice que el objeto del deseo de Úrsula es adueñarse del reino de Tritón. Ojo, Úrsula no quiere casarse con el príncipe. De paso, podría, con el fin de hacerle daño a Ariel. Pero el objeto del deseo real de Úrsula es arrebatarle el reino a Tritón. Y para eso ella se ve beneficiada con este amor que tiene la sirenita por Eric. Se aprovecha de eso, lastima a Tritón, ayuda a Ariel porque sabe que en algún momento va a tener que recurrir a su padre y cuando eso ocurra, ella va a poder apoderarse del reino del reino submarino, ¿verdad? Pero fíjate bien, acá los objetos del deseo son diferentes. Por un lado, Ariel quiere amor, pero Úrsula quiere un reino. Sin embargo, ambas desarrollan un montón de acciones para alcanzar lo que quieren. Se saben el cuento de la sirenita y saben todo lo que hizo Ariel por alcanzar a ser una mujer con piernas, ¿no es cierto? No sirena. Y también saben todo lo que hizo Úrsula por alcanzar a arrebatarle el reino a Tritón. Veamos más objetos del deseo. En este caso, nuestra Caperucita Roja. El deseo de Caperucita es estar con su abuelita, ¿no es cierto? Pero el objeto del deseo del antagonista, que en este caso es el lobo, es devorar a Caperucita. Por eso la engaña y por eso se come también a la abuelita. Pero la abuelita es como un mal menor, digamos. Se aprovechó de la circunstancia, pero en realidad lo que el lobo quiere es comerse a Caperucita. Mientras que la niña lo que quiere es estar con su abuelita. Si se dan cuenta, también estos objetos del deseo hacen que toda la historia se desarrolle.
porque Caperucita hace muchas cosas por llegar a estar con la abuelita y el lobo hace muchas otras por tratar de devorar a Caperucita Roja. Si no estuviesen estos objetos del deseo, estas ansias de alcanzar estas situaciones, Caperucita Roja no existiría, ni la Sirenita tampoco. ¿Qué pasaría si encontráramos un texto donde no hubiera un objeto del deseo? De hecho, los hay, son muy pocos y son muy fomes. ¿Por qué? Porque no suceden acciones, son más bien descripciones de algo. ¿Ya? Pero no hay acciones, nunca se vuelve interesante, siempre es un texto plano, entonces te aburres. Pero cuando encuentras textos donde hay acciones, donde hay objetos del deseo, que se lucha por alcanzarlos, es donde se genera lo interesante del texto, porque los personajes se van moviendo, van sufriendo, van riendo, van haciendo un montón de cosas para lograr alcanzar este objeto del deseo. En síntesis, el objeto del deseo es aquello que desea lograr el protagonista y que el antagonista se opone a que lo obtenga. Volvamos atrás, nuestra sirenita. La sirenita quiere a Eric, Úrsula quiere el reino. Úrsula ayuda a la sirenita, pero se opone a que se tenga este romance porque si no ella perdería. Si ellos dos se enamoran y se llegan a casar antes del tercer día, ella va a perder la oportunidad de hacer el intercambio con Tritón y por lo tanto perdería el reino. Es por eso que Úrsula hace tantas cosas porque ellos dos no se besen antes del tercer día. ¿Ya? Luego dice, el objeto del deseo puede ser algo material y también emociones o sensaciones. Revisemos nuevamente. Algo material. Vámonos nuevamente a la sirenita. Algo material, Úrsula quiere un reino. Eso es muy material. Y por otro lado, hay emociones, sensaciones y sentimientos porque Ariel ama al príncipe Eric. Entonces, en un texto narrativo podemos encontrar que el antagonista, aparte de sabotear al protagonista, puede tener su propio objeto del deseo, como lo revisamos en los textos de La Sirenita, que ella quiere, Úrsula quiere el reino, y en el texto de Caperucita, donde el lobo quiere comer a Caperucita. Acá yo les entregué imágenes que representan el amor como un objeto del deseo, la paz mundial, que son ambos objetos del deseo intangibles, no se pueden tocar, pero sí se pueden desear, sí se pueden sentir. Y por otro lado, un objeto del deseo muy material que sería un cofre con un tesoro, con monedas y con joyas, ¿no es cierto? Eso sí que lo puedes tocar. Espero, chicos, que les haya quedado claro lo que es el objeto del deseo. Ahora van a ir a la guía, van a repasar la materia que también está escrita ahí, la van a leer de todas formas, la van a leer bien y tranquilos y luego van a desarrollar todas las actividades y me van a enviar la tarea para yo poder revisarla y retroalimentarla. Vamos a empezar en esta clase a identificar los objetos del deseo de los textos que les envié. Por lo tanto, tienen que leerlo con mucha atención, ya que acuérdense, podemos encontrar uno solo o podemos encontrar dos, dependiendo del antagonista. Revisa bien qué hace el protagonista, qué es lo que quiere, pero también qué es lo que quiere el antagonista. ¿Ya? No siempre la intención del antagonista es solo molestar al protagonista. No, a veces quiere algo más. Y por ese algo más se aprovecha y de paso molesta al protagonista. Pero eso te tienes que fijar muy bien leyendo con mucha atención los textos. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Ahora sigan portándose bien, cuídense harto y háganme las tareas. ¿Ya? Besitos. Chao, chao.